Vamos a empezar entonces con la primer charla del día de hoy. La primer charla, perdón un momento que me lo puse como es acá. La primer charla del día de hoy tiene como nombre estimación del consumo de alimento en caprinos. ¿Listo? Esa es la primera charla que vamos a realizar. Esta charla está a mi cargo. Yo soy Mónica Andrea Cardoso Herrán. Yo soy la CEO y representante legal de IRCUS, que es la empresa que está organizando este evento. Soy la asesora en producción caprina de AgroKaizen y soy la representante país de Colombia ante la Asociación Internacional de Cabras. El lema, pues yo creo que ustedes lo han visto ya por toda la presentación, es apasionados por las cabras, y aquí abajo también están las redes sociales para que nos sigan. Algo que no mencioné ayer y pues aprovecho hoy que ya no voy a hacer una presentación tan larga, es el agradecimiento también a las entidades que nos están apoyando con este tipo de eventos, especialmente a las entidades pues de nuestros ponentes invitados, como representantes o miembros de la Junta Directiva de la LEPRIX, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, los criaderos de los ponentes que estuvieron ayer, Granja del Carmen y también Granja La Negrita, AgroKaizen, que es la empresa con quien trabajamos de forma aliada, la Asociación Internacional de Cabras, donde pues varias de las personas que estamos aquí hoy en este evento, durante este evento, pertenecemos a la asociación, como el doctor Héctor, mañana el doctor Rodrigo, hoy en el caso mío, pues estaré representando también esta institución, y pues a todos aquellos que nos han apoyado, incluyéndolos a ustedes, para poder seguir realizando este tipo de capacitaciones. ¿Listo? Vamos a dar inicio entonces con la agenda de la ponencia. El día de hoy, pues, en este tema de estimación del consumo voluntario, vamos a desarrollar este tema con los siguientes puntos. Primero vamos a hablar del consumo de alimento y por qué es importante estimarlo, o hablar de su cálculo, de su estimación, cuáles son esos factores que afectan ese consumo voluntario, ¿sí? Cómo se estima el consumo de alimento, cómo podemos tener una idea de cuánto alimento requiere un animal para su producción, y finalmente, pues, unas conclusiones de la charla. ¿Listo? Empezamos entonces con el consumo voluntario. ¿Por qué es importante estimarlo? ¿Para qué lo estimamos? Entonces, podemos decir que hay varias razones o varias justificaciones. Dentro de esto tenemos algunas que son nutricionales y zootécnicas, como las siguientes, ¿no? Cuando hablamos del consumo voluntario desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista nutricional, estamos siempre pensando en el análisis de los nutrientes que están consumiendo, en este caso, pues nuestras cabras, ¿no? Cuánto consumen, qué tipo de nutrientes están consumiendo. Ustedes mismos ayer, ante las preguntas, reflejaban mucho de estas inquietudes también, y no lo estaban haciendo pues únicamente desde otro punto de vista, sino el saber si lo que están comiendo los animales es suficiente. Entonces, ese consumo es muy importante. Saber qué cantidad de alimento está ingiriendo la cabra es importante, porque gracias a esto puedo saber cuáles y cuántos son aproximadamente los nutrientes que el animal está ingiriendo, ¿no? Este tipo de análisis también, desde el punto de vista nutricional y zootécnico, nos permite hacer unos análisis también desde el manejo, ¿no? La nutrición no es solamente, y se los he dicho a mis chicos del diplomado, a mis chicas del diplomado de nutrición, no es solamente hacer cuentas y números. De hecho, hasta el momento pocas cuentas hemos hecho, porque hay muchas cosas detrás que tenemos que saber y entender antes de ponernos a hacer cuentas de cuánto alimento le voy a poner en el comedero al animal, ¿sí? Y parte de este tema de reducir desperdicios, pues viene con eso, ¿no? Ayer hablábamos un poco de las características anatómicas y fisiológicas de los caprinos. También los ponentes anteriores nos comentaban de ciertas particularidades que tienen las cabras a la hora de comer y tener su comportamiento ingestivo. Entonces, conocer todo ese tipo de factores, también desde el punto de vista nutricional y zootécnico, nos permite entender cómo funcionan las cabras para sí mismo poder decidir, permítanme, poder decidir qué tipo de alimentos, qué tipo de recursos voy a utilizar, en qué cantidad,
a qué hora del día, en qué momento del día. Veíamos ayer en el sistema de alimentación, de hecho, que nos decía el doctor Abel, que pues, el alimento concentrado no era un requisito para ordeñar las cabras, que si yo podía a primera hora del día obligarlas a comer un poco más de los alimentos fibrosos, iba a tener más ventajas. Él nos mostraba el alimento concentrado como algo muy interesante y era como el postre que nosotros tenemos en nuestra dieta. Entonces, todo ese tipo de análisis que llega uno a hacer para poder determinar en qué momento dar los alimentos para reducir el desperdicio, pues es bien importante. Ayer al final también teníamos, Ariel nos estaba preguntando precisamente eso, tengo una dieta con esta cantidad de recursos, les doy todo esto y aún así a veces parece que las cabras no quieren comer. Entonces, pues este tipo de análisis de consumo voluntario nos permite ver cómo voy a optimizar los recursos que estoy utilizando para disminuir el desperdicio. ¿Listo? Aquí hablando únicamente del desperdicio de alimentos y nutrientes. ¿Listo? El análisis del consumo también nos permite balancear y ajustar raciones, saber cuánto están comiendo las cabras en sus diferentes etapas, en sus diferentes momentos, nos permite también hacer el balanceo y la elección de los tipos de alimentos. Ayer también nos hablaba un poco el doctor Abel sobre la etapa de gestación, ¿no? Entonces, pues saber en ese momento cómo puedo balancear y ajustar la ración para que el animal que está gestante, al final de una gestación, pueda consumir los alimentos necesarios para que pueda cubrir sus necesidades. Entonces, ajustar la ración. Menor impacto ambiental, y tal vez pues este es uno de los rubros que a veces no tenemos tan en cuenta o tan presentes, pero cada vez se vienen haciendo pues más importantes y se vienen haciendo más trabajos en certificar, por ejemplo, ganaderías con un impacto ambiental positivo. ¿Y cómo logran eso? Obviamente está implicado el factor de siembra de árboles, de disminución de productos contaminantes. Dentro de estos, pues está el tema de los gases efecto invernadero, ¿sí? Si nosotros también analizamos qué están consumiendo los animales, en qué cantidades, cómo se están metabolizando, digámoslo así, estos alimentos, también podremos jugar con los recursos para poder buscar una menor producción de estos gases, especialmente hablando de metano y óxido nitroso. Un ejemplo de esto, el metano suele ser un gas que se aumenta cuando la dieta tiene un mayor contenido de concentrados o alimentos balanceados, por la característica y el metabolismo que tienen internamente este tipo de carbohidratos de los recursos de los alimentos balanceados y concentrados. Entonces, si yo disminuyo esto y agrego además plantas que tengan taninos, que tengan saponinas, ya se ha comprobado que con un 20% de inclusión de estas plantas y la reducción del alimento concentrado, se puede reducir hasta en más de un 20% la emisión de metano. Y esto no solamente impacta el ambiente, impacta también el tema energético, porque el metano es una molécula con mucha energía que estamos perdiéndola cada vez que el animal eructa. Entonces, si logramos que esa energía no se vaya en un eructo, sino que se quede dentro del animal, pues estamos obteniendo más energía, que es el alimento, digamos así, que más difícilmente pueden aprovechar los animales, porque las bacterias, pues casi que se consumen todos los carbohidratos que ingresan al momento de la ingestión. En cuanto al óxido nitroso, este es un componente que se aumenta su producción cuando nosotros tenemos dietas que están desfasadas de proteína, tienen mucha proteína y el animal debe eliminar ese exceso a través de la urea que sale por la orina. Entonces, esa orina que queda en el campo, que queda en el corral, al evaporarse elimina óxido nitroso. Entonces, entre mayor sea el porcentaje que tengo en exceso de proteína, mayor va a ser la cantidad de óxido nitroso que voy a estar generando al medio ambiente y afectando pues con esto pues todo el sistema en general. Entonces también podemos desde el punto de vista nutricional y zootécnico ver este punto de vista ambiental, analizando únicamente el consumo voluntario. ¿Listo? Hay razones también muy importantes para productores, como son las razones económicas administrativas.
¿Qué pasa con estas razones económicas administrativas? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Primero, el control del inventario de los recursos alimenticios, y aquí es donde pues entra una herramienta administrativa muy importante que tienen muchas empresas, que son los CARDEX, ¿no? Ya ahorita pues los podemos hacer de forma digital, en Excel, o incluso ya vienen software con este tipo de manejos, pero así sea en hoja y papel que los hagamos, pero tener un control de cuánto estoy comprando en recursos, porque muchas empresas, lo digo por las asesorías que he realizado, muchas empresas en nuestro países ovinas y caprinas, tienen un gran porcentaje de recursos alimenticios comprados externos de la granja y no producidos directamente ahí en la granja, el rancho o la finca, que pues esto ayudaría a reducir costos. Y además de esto, no hacen un control de todos esos recursos que compran. Pues no hay que pensar mal de las personas y pensar pues que todas las personas son o tienen una mala intención. Pero pues sí hemos tenido casos de lugares donde empezamos a hacer los inventarios y se ve que hay un gasto impresionante de alimentos concentrados, por ejemplo, de sales mineralizadas, y en los animales no se ve o no se refleja todo este alimento que se está comprando, se está gastando. Entonces a veces los mismos empleados de las fincas a veces comercializan estos alimentos o los dan a sus animales y no a los animales de la producción. Entonces el poder llevar un control de cuánto ingresa y cuánto estoy utilizando me permite también pues realizar este tipo de análisis de, bueno, si estoy invirtiendo todo este montón de alimento concentrado, de sales o lo que sea que esté comprando, ¿por qué no se ve el reflejo en el aumento de leche, en las ganancias, etcétera? El análisis de indicadores productivos. Entonces, pues, muy importante hacer al menos una conversión alimenticia. ¿Cuánto alimento concentrado, cuánto forraje estoy gastando para producir 1 litro de leche, 1 kilo de carne? Y poder, pues, de esta manera, ver de qué forma reduzco los costos de producción. Entonces, pues, esto también me permite analizar y optimizar los costos de producción. La optimización del uso de los recursos alimenticios, que va muy ligado con lo que hablábamos de en qué momento utilizar los recursos para reducir los desperdicios y con esto los gastos. Todo el alimento que, por ejemplo, ayer Ariel nos comentaba que a veces las cabras no consumían y se lo dejaban ahí en el comedero, son recursos que él está perdiendo, bien sea que sea forraje que le haya picado en su finca o haya cortado en su finca, tuvo que invertir en una mano de obra, muy seguramente en el tiempo del picado, la energía o el combustible para picar el forraje, tuvo que invertir de pronto en fertilizantes para el cultivo de esos forrajes. Entonces, aunque sea pequeño el costo, lo hay. Y si podemos reducir esos desperdicios, pues realmente va a ser una ventaja a nivel económico. Y pues todo esto nos va a llevar a que haya una mayor eficiencia administrativa. Entonces, pues los factores que nos permiten conocer o entender ese consumo voluntario son muchos. Entonces, hay muchas razones para poder medirlo y para querer medirlo. Otro factor muy importante, pues es que para poder hacer este tipo de evaluaciones o poder decir, bueno, mis cabras consumen esta cantidad de alimento en esta fase de la producción, pues bien sea para leche o para carne, debemos no solo alimentar, no solo llevar alimento al comedero, sino registrar. ¿Sí? Entonces, pues no es nomás ir a llevar pasto, ir a llevar heno, sino ir con nuestra libreta y decir, bueno, les puse tantos kilos y volver y saber cuántos kilos comieron, cuántos dejaron, y de esta manera poder ir también optimizando esos manejos, ¿no? De pronto les estoy picando mucho forraje y estoy perdiendo forraje, tiempo, mano de obra, porque estoy exagerando en la oferta que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a ir haciendo todo este tipo de control. Entonces, es muy importante para el manejo nutricional siempre hacer el registro. ¿Listo? Otro factor es que también en las producciones, pues casi siempre estamos buscando una mayor producción. Quiero más leche, quiero más carne. Sin embargo, y muchos han hecho a veces esas preguntas en los cursos, yo les he dicho, no hay una fórmula mágica que
pues les puedo decir, mezclen estas cantidades de maíz, de soya, y con eso ya tienen la mayor producción, porque no todos los entornos son iguales. Si de pronto en un sistema extensivo el suministrar todo eso, pues va a dañar el sistema, no va a generar una rentabilidad en el sistema, o tal vez el productor no tiene las condiciones para poder dar las dietas a cada una de las fases. Entonces no todo es igual, ¿sí? Pero poder conocer o estimar de alguna manera cuánto están consumiendo los animales nos ayuda a predecir de cierta manera la producción. En teoría, entre más alimento puedan consumir, mayor será la producción, ¿sí? No obstante, pues en temas de pastoreo, esto es un factor muy complejo de medir, ¿no? Y más si tenemos pastoreo en sistemas donde hay muchas especies forrajeras, donde el animal no solamente está comiendo pasto y pues podemos hacer un aforo antes y después y ya con eso sé cuánto consumió o cuánto aproximadamente consumió. Entonces, pues ahí tenemos un reto muy grande a nivel pues de docencia, de academia, de asesores técnicos, todos nosotros tenemos el reto de poder apoyar también a este tipo de productores de alguna forma. Sin embargo, los que tienen animales en estabulación, pues la tienen sencilla y casi que sí es una obligación y un jalón de orejas para quien no lo esté haciendo, aprovechar estos espacios controlados donde podemos hacer la medición de ese consumo voluntario para así mismo ir optimizando manejos y haciendo una predicción de cuánto realmente puede producir mi animal. Vamos ahora a hablar de los factores que afectan ese consumo voluntario. Entonces, pues hay una infinidad de factores. Vamos a hablar de algunos de ellos, tal vez de algunos de los más importantes. Tenemos, pues, en primer lugar los factores ambientales, luego los factores del alimento y luego los factores propios del animal. Entonces, básicamente, esos son como los tres grupos generales. Hay muchos dentro de cada uno de estos grupos, pero pues vamos a hablar de algunos de ellos. En cuanto a los factores ambientales, tenemos, por ejemplo, la temperatura y estamos hablando de la temperatura desde dos aspectos. El primero es el macroclima, ¿no? El clima que está haciendo afuera del establo, afuera del corral, afuera del aprisco, afuera de la instalación, ¿sí? Ese macroclima pues tiene una incidencia, ¿no? Hacia dónde corren los vientos, qué tanto es el porcentaje de humedad, qué tal está la temperatura, ¿sí? Todo este tipo de factores tienen una influencia y pues tenemos a las cabras en los extremos, ¿no? Desde la nieve hasta el desierto. El otro punto es el microclima. Entonces, así como hay un clima externo que influye en la cantidad o la frecuencia con la que los animales van a estar consumiendo, también hay un microclima y este pues afecta mucho más a los animales que están 100% estabulados, ¿no? Entonces ese microclima también debemos medirlo y conocerlo. Como les decía, pues también hay otro factor bien importante y es la humedad relativa del entorno. En cuanto al tema ambiental, hay lugares con muy poca humedad, hay lugares con demasiada humedad, sobre todo pues cerca de las costas, donde hay bastante afluencia de ríos. Todo esto hace que la humedad se aumente y esa combinación entre humedad y temperatura me genera pues una combinación de factores que me pueden hacer sentir al animal más calor o más frío dependiendo pues de la zona donde se encuentre. Entonces por eso siempre los animales pues deben estar jugando con esos factores del macroclima y del microclima para buscar algo que se llama la termoneutralidad, que es el punto donde los animales se sienten en mayor confort y en mayor bienestar, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas condiciones de temperatura y de humedad pues no generan las condiciones adecuadas para que el animal tenga una termoneutralidad? Entonces, cuando tengo temperaturas superiores, es decir, mucho calor, como es el ejemplo de estas ovejas que estamos viendo acá en la imagen, pues el animal con esas temperaturas lo que va a buscar es alguna forma de disminuir el calor que está sintiendo, el clima que está sintiendo, que no es su zona de confort. Y esto hace que por estar buscando la sombra, por buscar formas de disminuir ese calor, pues no coma. El comer, el ingerir alimentos, yo creo que a ustedes también les ha pasado y a todos nos ha pasado que de pronto si estamos en una zona cálida y nos alimentamos, empezamos de una vez a sudar y que qué calor y ojalá que sea una sopa, un sancocho, alguna cosa así bien caliente, peor, ¿no? Entonces,
el alimentarnos genera un aumento en el metabolismo y esto pues también va a afectar a la temperatura y el animal va a disminuir su consumo. En temperaturas inferiores, es decir, donde hace más frío, tiende a haber un aumento del consumo hasta cierto punto. Una vez ya también se supera pues la temperatura que el animal puede tolerar, viene también esa disminución del consumo, porque el animal va a estar ocupado, va a estar buscando principalmente regresar a esa zona de termoneutralidad, va a estar tiritando, no se va a poder mover muy bien, disminuye esa actividad o esa función activa de buscar alimento. Entonces, el clima es un factor súper importante. Si tenemos cómo encontrar las maneras o las formas para que el animal esté en una zona de confort, una zona termoneutra, debemos hacerlo porque esto va a favorecer definitivamente el consumo de alimento. Otro factor bien interesante tiene que ver con las condiciones del lugar que el animal está pastoreando. Entonces, este es un ejemplo bien interesante porque es un ejemplo con un ideal, ¿no? Una pradera o un potrero uniforme con una pastura densa, bien tupido, ¿sí? Una altura promedio de 13.5 centímetros, perdón, que le permita a la cabra consumir de forma muy cómoda, ¿sí? Vamos a suponer que con cada bocado que hace la cabra logra consumir 1 gramo de materia seca y que logra hacer en 1 minuto 60 bocados, lo que hace que la cabra consuma 6 gramos de materia seca por minuto, ¿sí? Lo que indicaría que si come de forma continua a este ritmo durante 1 hora, comería o consumiría 0.36 kilogramos de materia seca por hora. ¿Sí? Si tengo una cabra de 50 kilos y pretendo lograr un consumo de 2.35 kilogramos de materia seca, que ayer veíamos que de acuerdo a los datos de Davendra podía ser un consumo estimado para un animal en el trópico, 0.7%, quiere decir que tiene que consumir esos 2.35 kilogramos de materia seca al día como para su mantenimiento, ¿no? No estamos hablando, perdón, para mantenimiento y producción de leche. No estamos hablando aquí de cuánta leche ni de qué calidad de leche, sino que esto es un dato aproximado. Si la cabra consume a ese ritmo de 0.36 kilogramos de materia seca por hora, lograría consumir la cantidad que necesita en casi 7 horas, 6 horas y 52 minutos exactamente. Sí, entonces pues esto es otro factor bien importante porque estamos hablando de unas condiciones de pastura pues perfectas, ¿no? En donde el animal no tiene que hacer un esfuerzo muy grande por consumir, donde se supone que todo está denso, hay una buena altura, hay uniformidad. Pero ese es un ideal y no es la realidad de la mayoría de los sistemas de producción. Entonces, pues hay muchas, y sobre todo con las cabras, hay muchas ocasiones en donde los animales tienen que pues caminar demasiado para conseguir su alimento, tienen que hacer diferentes actividades para poderlo cosechar. Entonces, pues es difícil, empezando pues por el tiempo que el animal esté 7 horas por fuera únicamente consumiendo. También sabemos que los animales realizan otro tipo de actividades cuando están pues pastoreando. Ellos salen no únicamente a consumir alimentos, sino que también salen, por ejemplo, a interactuar entre ellos, descansan, rumian y pues muchas veces las horas de pastoreo que ellos tienen no corresponden ni siquiera a las 7 horas que necesitarían si estuvieran comiendo de forma continua, ¿sí? Entonces, pues es muy importante tener en cuenta estos datos para que veamos la importancia también de mantener alimento dentro del aprisco, aun cuando pues hayan llegado los animales del pastoreo y llenos, porque el animal necesita seguir consumiendo alimento para cubrir esas necesidades nutricionales que tendría en el día para cubrir alguna actividad puntual, ¿sí? Aquí tenemos pues el ejemplo del 4.7% que nos daba ayer la literatura y pues vemos que prácticamente necesitaría 7 horas de consumo continuo para poder alimentarse. Se dice en etología que más o menos son 8 horas de alimentación, 8 horas de rumia y 8 horas de descanso, las que está un animal, un rumiante, pues haciendo sus actividades como sus actividades principales, pero dentro de esto pues vienen más actividades como interacción, ¿no? Un animal en celo, por ejemplo, deja de comer por estar
en esa actividad hormonal, subiéndose encima de las otras hembras, dejando que las otras la monten, oliéndose con los otros animales. Bueno, entonces deja de consumir y es difícil que esto se dé así como si fueran una máquina y consumieran únicamente en la hora en la que salen a pastorear. Dentro de las instalaciones, también pues hay factores ambientales que debemos revisar y controlar, sobre todo pues en este tema de instalaciones que tendríamos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Esto puede influir mucho en el consumo, entonces por eso debemos saber cómo se da o cómo se genera la ventilación del ambiente externo hacia la instalación, por dónde ingresa la luz, cómo ingresa la luz, si es una zona cálida y entra el sol fuerte durante varias horas, puede también disminuir el consumo de los animales, aun cuando están estabulados. Si hay sonidos o ruidos fuertes a los que los animales estén expuestos, se asusten, también pueden hacer que el consumo disminuya. La acumulación de gases, si yo no tengo un buen aseo, si no tengo un sistema que me permita un buen manejo de las heces, puedo acumular amoníaco, metano, dióxido y monóxido de carbono, que también va a afectar la salud de los animales y de paso pues también el consumo voluntario. Los comederos y el ambiente social son otro factor ambiental importante que también pues debemos tratar de prestar atención, sobre todo a la cantidad y tipo de comederos que estoy utilizando, igual que con los bebederos, así como el comportamiento que tienen los animales a la hora de comer. Entonces, deben haber suficientes comederos, deben estar ubicados de forma tal que el animal tenga una comodidad a la hora de consumir el alimento. Los bebederos también deben ser suficientes, deben estar limpios, comederos y bebederos, que eso también va a afectar el consumo de alimento, el mal aseo de estas instalaciones. Nuestras zonas de sombreadero y soleaderos también son importantes para que los animales tengan un confort dentro de una instalación y no afecten el consumo, el tamaño del grupo por corral. O sea, si yo diseñé un corral para X cantidad de animales, pues no puedo meter más porque esto puede afectar el consumo de los animales con menor jerarquía. Lo mismo con el tema de los lotes que vamos a hacer. O sea, si yo tengo un corral para meter a todos los animales, lo más seguro es que los animales más jóvenes, los más pequeños, los más débiles, pues vayan a ser los que menos alimento consumen, porque los que tienen mayor jerarquía van a estar apoderándose de los comederos. Entonces también es importante, en la medida de lo posible, tratar de tener unos lotes o unos grupos por etapas, por edades, que nos permitan también, pues además de que los animales tengan un confort a la hora de comer, que nos permitan también que los animales tengan diferentes dietas de acuerdo a sus requerimientos. Entonces, pues esto también nos permite individualizar el consumo de alimento para que los animales tengan una mayor producción de acuerdo a su etapa. Dentro de los factores del alimento que pueden afectar el consumo voluntario, pues tenemos primero que nada el contenido y tipo de fibra, que esto es un factor muy importante en las cabras, porque ellas pues rechazan o tienden a rechazar el alimento muy fibroso, con muchas fibras, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues ya habíamos hablado ayer que los animales consumidores intermedios, y pues puntualmente las cabras más que las ovejas, tienden a tener un estómago, un rumen más pequeño, un abomazo más pequeño, que no les permite almacenar tanto alimento. Entonces no les conviene para nada tener alimentos fibrosos que les van a ocupar espacio y tiempo en la cavidad reticuloruminal. Estas fibras, como se tardan más en digerirse, entonces van a estar ahí por más tiempo. Ayer hablábamos que los alimentos que no se digieren bien tienen que alcanzar unas partículas de 1 a 3 milímetros, aunque no se digieran bien, para poder pasar o continuar con el proceso digestivo. Y de aquí a que eso pase, pues el animal tiene que rumiar ese alimento hasta que logre ese tamaño de partícula. Y esas fibras pues van a estar ahí ocupando espacio. También hablábamos de un tiempo que entre 50 e incluso 70 horas puede llegar a durar un alimento que no se digiera bien, ocupando espacio en la panza. Espacio y gastando además energía, ¿no? Como tengo menos espacio gracias a estos alimentos tan fibrosos, entonces voy a tener menos consumo voluntario del animal, porque tengo un espacio ocupado con alimentos fibrosos que no se digieren bien. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta la composición nutricional de los alimentos que estoy utilizando.
pues no es algo que estemos tratando el día de hoy, pero hay un componente en los análisis bromatológicos, análisis de la composición química, nutricional de los alimentos, que son las fibras o el análisis de fibras de Van Soest, donde hay un factor que se llama fibra detergente neutro y nos muestra toda la cantidad de paredes celulares. Y este es un importante factor para predecir el consumo voluntario. Entre mayor sea este valor, mayor va a ser la cantidad de fibras de pared que va a haber y pues mayor va a ser primero el rechazo por parte de las cabras, y si ya les tocó eso porque no tienen otro tipo de alimento, pues mayor va a ser el espacio que ocupa este tipo de alimento en el rumen y pues impide que el animal pueda consumir mucho más. Esto es un ejemplo, esto es con ovinos, ¿sí? Esta es la digestibilidad aparente de la energía del recurso alimenticio que se está midiendo, y esta es la ingestión de materia seca de una oveja de 45 kilogramos de peso vivo. Aquí podemos ver cómo cuando va cambiando la digestibilidad energética del alimento, hay una mayor posibilidad de consumo. Cuando la digestibilidad, de ese alimento tuvo un valor cercano al 80% de digestibilidad, más o menos entre el 70 y 80%, la ingestión llegó a ser de 1.35 kilogramos de alimento por día. Mientras que el alimento, cuando tenía un valor de digestibilidad del 40%, estábamos hablando que no alcanzaba sino a comerse medio kilo de alimento, ¿sí? Entonces prácticamente fue un aumento pues de más del doble en la ingestión, ¿sí? Lo que permitió que esa digestibilidad pues aumentara el consumo. Entonces otro factor importante no es solamente la cantidad de fibra, sino el tipo de fibra que hay. Y para esto, otro de los componentes del análisis de fibras de Van Soest es la FDA o fibra detergente ácido. Esta fibra detergente ácido nos permite predecir un poco la digestibilidad porque contiene la celulosa y la lignina. La lignina pues no es un carbohidrato, pero sí es un elemento que no es digestible. Apenas hay algunos hongos que pueden llegar a romperla, pero pues hongos dentro de la microbiota ruminal son apenas el 8% y pues no todos los hongos tienen esa posibilidad de romper la lignina o utilizarla, ¿sí? Entonces, pues prácticamente es un producto indigestible que nos va a ocupar espacio y nos va a disminuir la digestibilidad del alimento, además de que se adhiere a veces a otros nutrientes como proteínas y carbohidratos que sí se podrían utilizar. Entonces, entre mayor sea esa fibra detergente ácido, mayor probabilidad hay de que haya lignina, y de esta manera, pues mayor probabilidad hay de que sea menos digestible el alimento, lo que va a afectar también nuestro consumo voluntario. ¿Listo? Por eso hablamos del contenido y el tipo de fibra. La palatabilidad o gustosidad es un factor también del alimento muy importante. ¿Qué determina esa palatabilidad o gustosidad? El olor, el sabor, el color, la textura del alimento nos dan ese elemento de la palatabilidad, ¿sí? Las cabras son animales que tienden a preferir, en primer lugar, los sabores amargos, en segundo lugar, los sabores salados, en tercer lugar, los sabores dulces, y lo que menos prefiere son los sabores ácidos, diferente a las ovejas y a las vacas que tienen una mayor preferencia por esos sabores ácidos. ¿Listo? Entonces, pues es bien importante tener en cuenta este tipo de gusto por estos sabores. Es otro factor que, por ejemplo, Ariel también puede llegar a revisar en su sistema de producción. ¿Por qué? Porque si él consigue que el alimento que él suministra a sus animales pues tenga más de estos sabores, por ejemplo, puede de pronto aumentar la aceptación o gustosidad de los mismos. ¿Listo? Entonces también estos son factores importantes a tener en cuenta. La presentación del alimento es otro factor importante. ¿Por qué? Porque el alimento que ofrecemos a las cabras pues puede venir de diferentes maneras. Puede ser fresco, un forraje fresco, puede ser un alimento seco como el heno, puede ser un alimento que venga picado o que venga molido o que venga peletizado o que venga procesado o que tenga algún aditivo. ¿Esto en qué afecta? La presentación del alimento ayuda a que el animal también no pueda seleccionar tan fácilmente. Y es algo que, por ejemplo, en el tema de comedero, de alimentación en el comedero, nos permite que el animal pues también no tenga esa posibilidad de hacer esa selección. Y es algo que, por ejemplo, Ariel y a productores que están teniendo el mismo problema de él, que las cabras le dejan alimento servido,
pues puede picar más el alimento para que la cabra no tenga la posibilidad de seleccionar. Si yo le dejo los alimentos en trozos grandes, va a ser complicado y va a ser difícil que la cabra no seleccione porque es su naturaleza. Es un animal muy selectivo y aún estando estabulado y aún teniendo picados los alimentos, es capaz de seleccionar dentro de lo que tiene ahí picado en el comedero qué es lo más aprovechable, lo más digestible, lo más utilizable. Entonces, pues también es importante tener en cuenta el tipo de presentación del alimento para poder optimizar ese consumo. ¿Listo? Factores que afectan también desde el animal, ya no desde el alimento, tenemos, por ejemplo, los hábitos de consumo y las habilidades de la especie a la hora de consumir. Ya también ayer hablábamos un poco de eso. Tenemos la bipedestación, que es lo que el animal puede hacer al pararse en las dos patas traseras, levantarse y consumir alimento de las ramas, consumir alimento de los árboles y arbustos. Tenemos también los labios móviles. Entonces los caprinos tienen la posibilidad de movilizar tanto sus labios que prácticamente arrancan las hojitas entre las espinas, arrancan hojitas, frutos, esa movilidad tan importante que tienen los labios, casi que vuelve pequeños dedos cada uno de sus labios y le permite seleccionar de forma muy fina qué de la planta se va a comer. También está la ipsodoncia que tienen los caprinos, que es mayor que en otros rumiantes, teniendo estos animales molares mucho más desarrollados y en los dientes esmaltes con más dureza que les permite consumir mejor alimentos astringentes como los arbustos y muchas de las plantas que consumen en muchos de los montes que podrían dañar su dentadura si pues no tuvieran esta característica. En este caso, pues nuevamente esos hábitos de consumo y esas habilidades, pues si estamos en un sistema de pastoreo, va a ser algo supremamente benéfico, pero en sistemas estabulados puede llegar a afectarnos y puede disminuir el consumo de alimento. Otro de los factores dentro de los animales es el estado o la fase de producción. Aquí tenemos justo lo que ayer estaba hablando también el doctor Abel en su charla sobre la gestación. Esto sería, pues prácticamente si tuviéramos una cabra, un corte longitudinal de la cabra donde veríamos esta R grande encerrada en verde sería el rumen, ¿sí? La panza del animal. Esto rojo que tiene una U sería el útero y este montón de bolitas por ahí pequeñas son los otros órganos, intestinos, riñones y demás órganos. Y acá arribita, esta T invertida es la columna vertebral, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta cómo estaría ubicado el animal. Este sería el corte de un animal de 88 días de gestación, ¿sí? Como podemos ver, el rumen ocupa prácticamente el 50% de la cavidad. El útero y los demás órganos podrían estar ocupando casi que el otro 50%. Estamos hablando de prácticamente apenas unos meses, apenas casi ya va a cumplir los 3 meses de gestación. Pasamos como 20 días más, a los 111 días volvemos a hacer el corte y ¿qué es lo que vemos? Vean cómo ha crecido, que es justamente en ese último tercio, esos últimos 50 días de gestación son muy importantes porque es cuando más crecen las crías. Por eso ayer el doctor Abel hacía tanta énfasis en esa fase final o ese periodo final de la gestación. Entonces, 20 días más y ya vemos cómo el útero ocupa el 33%, el rumen el otro 33% y los órganos restantes el otro 33% de la panza. Y 143 días, a los 143 días de gestación, faltando prácticamente una semana para el parto, si vemos nuevamente un corte longitudinal, prácticamente el útero ya ocupa el 50% de la panza y entre el rumen y el resto de los órganos ocupan el otro 50%. Entonces veamos que prácticamente se reduce a la mitad la capacidad que tenía el rumen de alojar alimento cuando el animal está gestante. Entonces por eso también es importante conocer el estado o la fase de producción para poder estimar ese consumo voluntario y poder optimizarlo. El tamaño del animal y el propósito productivo también influyen en el consumo. No es lo mismo alimentar un animal con un fin cárnico que con un fin lechero y dentro de cada uno de estos propósitos productivos, pues no es lo mismo alimentar un animal en levante que un animal en ceba o un animal en crecimiento o un animal en producción de leche. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta pues cuánto pesa el animal es un factor importante y en qué fase productiva está.
¿Cómo se estima el consumo de alimento? Entonces, el consumo de alimento lo podemos estimar de varias formas, pero primero debemos definir qué es exactamente lo que queremos conocer. ¿Cuánto debe comer el animal? ¿O cuánto puede comer el animal? ¿O cuánto realmente come el animal? ¿Listo? Vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. Cuando hablamos de cuánto debería comer el caprino, entonces pues podemos remitirnos a dos opciones. La primera son las tablas de requerimientos que ya están generadas por los diferentes consejos de investigación, por ejemplo la NRC, que es de Estados Unidos y Canadá, INRA, que es una casa de investigación de Francia, FEDNA de España, AFRC de Inglaterra, el CIRO de Australia, ¿sí? Entonces todas estas tienen ya unas tablas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues cada una de estas tiene condiciones de producción diferentes, ¿no? No es lo mismo la producción en Francia que en Australia, ¿no? De pronto las tablas que hay en Australia, incluso hay unas que hay de África, ya hay algunas que se están generando aquí desde Brasil, ya están más adaptadas un poco al entorno tropical que nosotros tenemos, ¿sí? En cambio, las otras, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, pues pueden tener condiciones de producción diferentes. En España, de pronto, el tipo de animal, que son razas españolas autóctonas, pues se acopla un poco más a lo que pues pueden ser nuestras razas o el origen de nuestras razas. ¿Listo? Esta es una imagen de una parte de la tabla de NRC 2007, la última edición en requerimientos de pequeños rumiantes. Y esto es para cabras, necesidades nutricionales para carne o leche en cabras en mantenimiento. Y vemos que acá hay varios factores que nos indican cómo debemos conocer o buscar la referencia de cuánta materia seca consume el animal. Entonces tenemos aquí cabras maduras, lecheras en mantenimiento solamente, no estamos hablando de producción, y hay diferentes pesos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces un factor que debemos tener en cuenta es el peso del animal. Acá hay otro factor muy interesante y es la concentración de energía que tiene la dieta, ¿sí? Entonces la concentración de energía que tiene la dieta también va a influir. Aquí estaba mostrando después una energía de 1.91 kilocalorías. Bueno, creo que debe ser megacalorías por kilogramo, ¿sí? Y de acuerdo a esa concentración energética, asimismo va a ser el consumo del animal. Entonces aquí nos da el consumo en dos valores, en kilogramos o en porcentaje del peso vivo. Entonces para mantenerse viva la cabra, básicamente, necesita una cabra de, por ejemplo, 40 kilos, puede requerir 1 kilo de materia seca al día o lo que sería el 2.49% de su peso vivo, ¿sí? Aquí ya tenemos cabras que no estarían en producción lechera, ¿sí? Las anteriores eran en producción lechera, y la misma cabra sin estar en producción lechera, perdón, de 50 kilos, con la misma concentración de energía en la dieta, ya requiere 0.99 kilogramos, o lo que sería el 1.99% de su peso vivo. Entonces, vean cómo cambia esto. Y a medida que vaya cambiando también la concentración energética de la dieta, asimismo va a cambiar la cantidad de alimento en materia seca que va a consumir el animal en el día. Entonces, tenemos que tener en cuenta también ese tipo de factores. ¿Cuál es la concentración energética que tiene mi dieta para poder, pues, ajustar esto? Esta es otra tabla, esta es de la FRC. Son las necesidades de energía metabolizable y proteína metabolizable en cabras lactantes anglo-nubianas estabuladas. Entonces ya nos está dando unas características de producción. Solo cabras anglo-nubianas, solamente estabuladas. Y nos está dando una concentración energética de la dieta en 11 megajulios. Entonces, además de eso, la dieta que yo le estoy dando a esas cabras anglo-nubianas tiene que tener 11 megajulios de energía, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? La cantidad de leche que producen, porque son cabras lactantes, de 1 a 6 kilogramos de leche por día. Y aquí los diferentes meses de producción, en el mes 1 de producción, en el mes 2 de producción, en el mes 4 al 9 de producción, y arriba los pesos, cabra de 50 kilos, cabra de 60 kilos, ¿sí? Entonces una cabra de 50 kilos que produce 2 kilos de leche, una cabra anglo-nubiana estabulada con una dieta de 11 megajulios por kilogramo de energía, requiere 1.5 kilogramos de materia seca.
¿sí? Pero si no es una cabra de 50 kilos, sino que es una cabra de 60 kilos, ya requiere 1.6 kilogramos de materia seca, solo aumentando 1 kilo de peso, ¿sí? Si la cambiamos de mes, si no es en el primer mes, sino en el segundo al tercer mes de producción de leche, entonces ya no va a requerir para los mismos 2 kilos de leche 1.5, sino que va a requerir 1.9 kilogramos de materia seca. Entonces, hay muchos factores que pues están en estas tablas que debemos tener en cuenta a la hora de extrapolar estos valores para hacer la estimación del consumo. Tengamos en cuenta algo muy importante, si bien de pronto no es la realidad exacta de lo que nosotros tenemos en el sistema productivo, sí es una realidad aproximada y pues debemos tener en cuenta estos valores al menos para empezar desde ahí nuestros cálculos. Estas son tablas australianas, igual miren aquí arriba viene una cantidad de energía para cada una de las etapas. Este primer valor puede estar un poquito más ajustado a lo que sería la energía en pastoreo, la cantidad de energía que podría tener el forraje, 1.67, y ya cuando hablamos de 3.1 megacalorías por kilogramo de materia seca, pues esto ya tiene bastante alimento concentrado. A medida que sube la cantidad de energía concentrada en la dieta, lo más seguro es que haya más alimento balanceado. Y de la misma manera tenemos aquí cabras lecheras y tenemos aquí es el cambio de peso al día. Entonces, cabras que no pierden peso o cabras que pierden o ganan peso. Y de esta manera, ¿cuánto podrían requerir para perder o para ganar peso? De acuerdo pues a los diferentes valores que tenemos aquí. Aquí arriba está la concentración pues energética, está en megajulios, aquí se las puse también en megacalorías, y arriba está el peso vivo del animal. Vean que el peso vivo sí es un factor constante en las 3 tablas que les he mostrado hasta el momento. Es importante al usar estas tablas, entender que los requerimientos totales del animal pues me involucra sumar el requerimiento de mantenimiento, el requerimiento de producción. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una cabra de 50 kilos de peso vivo que está gestante en semana 8 de gestación y además aún está en producción de leche, que puede ser una realidad de un productor de enfoque lechero. Entonces, voy a las tablas y miro cuánto necesita para el mantenimiento. Pues necesita 1.18 kilogramos de materia seca para una cabra de 50 kilos. Esto lo miré con AFRC. Una cabra gestante en la semana 8, que eso nos lo dan así las tablas, para cada semana de gestación hay un requerimiento diferente. Entonces, si está gestante y está en la semana 8, requiere, además de la materia seca para el mantenimiento, requiere 1.1 kilogramos de materia seca para cubrir las necesidades de la gestación. Y si además de eso está en lactancia y me está dando 2 kilos de leche, requiere adicional a lo de la gestación y el mantenimiento, 2.1 kilogramos de materia seca sobre su peso vivo. Entonces, pues, esto nos suma o nos da en total de requerimiento de kilogramo de materia seca 4.38 kilogramos. Y aquí hay algo muy importante, a mí siempre me gusta hacerles este cálculo en los cursos también, para que lo tengamos en cuenta. Un animal de estos requiere suplementación, porque si le damos solamente forraje verde, suponiendo que el forraje verde tenga un 20% de materia seca, esa cabra, para cubrir solo los requerimientos de materia seca, requeriría consumir 21.9 kilogramos de forraje fresco, para poder comerse dentro de todo ese forraje fresco la materia seca que necesita, que son 4.38 kilos, ¿sí? Y pues, para un animal que pesa 50 kilos, comerse casi la mitad de su peso en forraje verde, pues puede ser una tarea, yo creo que imposible de cumplir en el día, ¿sí? Por eso, pues un animal de este tipo no puede consumir únicamente forraje verde para cubrir todas las necesidades que tiene en ese momento, y debemos tener estrategias para mejorar su rendimiento y su producción. ¿Listo? Hay otras formas también que son las ecuaciones. Aquí les puse, pues como no les había puesto nada de la INRA, entonces les muestro aquí a manera de ejemplo porque no las vamos a desarrollar. Las ecuaciones que utilizan para hacer el cálculo del consumo o de la ingestión. ¿Listo? Entonces, bien importante tener en cuenta que este tipo de fórmulas ya nos permite ir de pronto un poco más, hacer algo más personalizado a la producción, porque muchas de ellas pues nos preguntan valores como la producción de leche, el peso vivo específico del animal. Hay algunas que hacen correcciones, por ejemplo, a la cantidad de grasa y proteína que se produce en la leche. Entonces ya con estas fórmulas podemos ir a hacer un cálculo un poco más personalizado.
Aunque vemos ahí un montón de números y letras, muchos de esos son solamente, permítanme un segundito, muchos de estos números y letras son solamente constantes, que no hay que cambiar, simplemente es saber en dónde pongo el peso de mi cabra, dónde pongo la producción de leche de mi cabra, dónde pongo la cantidad de grasa que hay en la leche, y de esa manera me da al final, al resolver la ecuación, una cantidad de alimento que debe consumir el animal. ¿Cómo se estima el consumo de alimento? Pues resumen de lo que vimos con las tablas y con las fórmulas, prácticamente hay que registrar. Debo saber al menos qué sexo es mi animal, cuál es el peso vivo actual de ese animal, en qué etapa de producción está, cuál es su nivel de producción, si es leche, cuánta leche, si es leche incluso, qué cantidad de grasa, qué cantidad de proteínas, si es ganancia de peso, cuánto peso está ganando a diario, ¿sí? El tipo de dieta, cuánto forraje, cuánto concentrado, cuál es el porcentaje de materia seca de ese alimento, cuál es la composición nutricional de ese alimento, todo eso influye para poder hacer el cálculo con algunas de las fórmulas. Con las tablas es más que nada tener estos datos de arriba y pues ir a buscar en la tabla cuál es mi cabra o cuál se parece más a mi cabra para poder conocer cuál sería aproximadamente el consumo voluntario que podría tener en el día. ¿Cuánto? Lo anterior fue cuánto debe comer, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede comer? Aquí pues vuelvo a nombrarles algo que ya les había mencionado dentro de los factores que afecta el consumo voluntario es la composición de fibras del alimento. Fibra detergente neutro y fibra detergente ácido que influyen mucho en el consumo de alimento. Fibra detergente neutro nuevamente pues contiene la pared celular, celulosa, hemicelulosa y lignina, representa esas fibras y a mayor cantidad de fibra detergente neutro, menor capacidad de consumo va a tener el animal. Fibra detergente ácido contiene celulosa y lignina y se relaciona con la digestibilidad que tiene ese recurso alimenticio. A mayor cantidad de fibra detergente ácido, menos digestible va a ser el alimento. ¿Listo? Hay una fórmula muy sencilla para poder estimar cuánto puede comer la cabra, y entonces pues el consumo de materia seca es igual a 120, que es un número constante, no lo tienen que cambiar, dividido en el porcentaje de fibra detergente neutro, ¿sí? Entonces, si llegáramos a hacer aquí rápido un ejemplo, entonces tenemos aquí 120 dividido en, supongamos que la fibra detergente neutro de X forraje es de 65. Entonces me está diciendo que ese animal podría comer el 1.8% de su peso vivo si consume solo ese alimento, que sería un valor pues algo alto en fibras. Ahora, si yo agarro 120 y lo divido en 45, ya me dice que ese alimento que tiene menos fibra detergente neutro puede consumir 2.6% del peso vivo. Entonces, básicamente, solamente aplicando esta fórmula se puede hacer. Por acá me están diciendo que no se escucha, permítanme un segundo. No sé si alguien más no está escuchando. Yo veo aquí que está activo el sonido, alguien me escribió por acá que no se escuchaba. Si se escucha, de pronto pues la persona que me escribió, por favor estar revisando el sonido, ¿listo? Entonces eso es básicamente lo que podemos hacer para saber con determinado alimento cuál va a ser lo que el animal podría comer de ese alimento, ¿sí? Y en cuanto a la digestibilidad, pues también hay una fórmula. Entonces, cuánta materia seca del alimento es digestible, pues para eso podemos utilizar esa fórmula. Y entonces tomo 88.9, que es una constante también, menos el resultado de la multiplicación de 0.77, bueno, 77.9% por el porcentaje de fibra detergente ácido. Entonces ya me va a decir cuánta materia seca de la que hay ahí en ese alimento se digiere y cuánta no. Entonces, entre mayor sea este porcentaje de fibra detergente ácido, más alto nos va a dar el valor que no se va a digerir, ¿listo? Esta ecuación pues nos da una estimación de cuánta materia seca tiene un alimento que sí se puede digerir y cuánta no. ¿Y cómo se estima el consumo de alimento? Hablando ahora de lo que realmente come el caprino, que era el tercer punto. En realidad, pues, en la realidad debemos conocer cómo se comporta el animal. ¿Cómo lo hacemos? Ese consumo aparente es igual a los kilogramos de alimento que yo le ofrecí en el comedero, menos los kilogramos de alimento que rechazó, más los kilogramos de alimento que desperdició. ¿Cuál es realmente? Permítanme un segundito.
Un segundo, por favor. ¿Cuál es realmente entonces el tema aquí de saber qué es rechazado y qué es desperdiciado? ¿Sí? El alimento rechazado corresponde al alimento que encontramos dentro del comedero. El alimento desperdiciado es el que encontramos fuera del comedero. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos conocer cuál es el consumo real, ya en la vida real de ese animal. Conclusiones. Los caprinos tienen una mayor tasa de pasaje, por lo tanto retienen por menor tiempo el alimento, lo cual puede explicar por qué animales con alta producción, especialmente cuando hablamos de leche, consumen hasta un 7% de su peso vivo, ¿sí? Han llegado a ver esos datos. Las cabras son animales altamente selectivos, por eso los valores de rechazo y de desperdicio, sobre todo en sistemas de estabulación, son mayores que en otros rumiantes. ¿Listo? Los manejos de alimento pueden reducir de forma importante el rechazo, ¿listo? Y desperdicio. Y esto pues tiene que ver con temas de sabor, presentación, instalaciones. Todo esto que podamos controlar en temas de sabor del alimento, la forma en la que lo estoy dando, la forma en la que adecuo las instalaciones, asimismo tiene que ver pues cómo aumenta o disminuye ese rechazo. Las cabras seleccionan muy bien su alimento porque buscan cubrir sus requerimientos de mantenimiento y producción como cualquier otro animal, pero pues ellas lo hacen de forma eficiente a través de esa selección para poder realizar un adecuado manejo de la capacidad estomacal que tienen y de las características propias anatómicas y fisiológicas que tienen. Las tablas y las ecuaciones que ya vimos y son herramientas que están disponibles, son un punto de partida útil para que podamos estimar ese consumo voluntario de alimento. Solo debemos es registrar y aprender a utilizar estas herramientas. ¿Listo? Y factores que afectan el consumo voluntario pues son múltiples, aquí vimos algunos de ellos, y podemos integrar varios manejos para intentar controlarlos. ¿Listo? Entonces pues muchas gracias. Hasta aquí pues va mi charla y quedo atenta a las preguntas. ¿Listo? Permítanme un segundo, voy a salir de acá de la presentación y voy a habilitarles los permisos para poder activar su micrófono y su video. Entonces vamos con Víctor, creo que alzó la mano. Adelante, Víctor Alexander. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, bien, desde acá de Perú, saludos, muy interesante la charla. Mi pregunta es si es que usted, en su experiencia, tiene conocimiento sobre elaboración de alimento a base de ensilaje de musas o banano, como le conocen acá, banano y plátano. Y si es que lo tiene, quería saber más o menos cuáles son las metodologías que utilizan para el análisis de estos alimentos y si estos ensilajes en qué proporción se les pueden dar a los caprinos. Vale, mira, para frutas, dependiendo del tipo de frutas, pues el ensilaje no se hace igual que como lo hacemos con el pasto o con el maíz. No es como tal el tema de la charla que estuvimos viendo ahora, pero te puedo pasar, Víctor, si tienes ahí mi número o déjame tu número en el chat, te puedo pasar ahora un video que hicimos también en algún café virtual con este tema donde te explica pues puntualmente la metodología para poder hacer ese ensilaje, pues para que tengas esa información y veas pues no solo con frutas, sino también, por ejemplo, con tubérculos. De hecho, se los puedo pasar también al grupo de WhatsApp, les puedo pasar ahí la información ahora, pues para que hagamos las preguntas pues como más enfocadas al tema. Pero sí se pueden hacer, sí se pueden aprovechar si tienes un recurso o un lugar donde puedas aprovechar este recurso, pues el ensilaje es una forma de conservarlo, sobre todo que pues el banano, el plátano tiende a dañarse rápidamente, entonces pues esa puede ser una buena forma de conservación. ¿Listo? En cuanto al análisis, me preguntas es por el análisis químico o bromatología. Sí, el químico, porque he visto más o menos que se ha hablado de fibra detergente neutra y fibra detergente ácida, y creo que de ahí podía partir más o menos cómo hacerlo, ¿no? Vale, listo. Entonces, para eso, pues uno es importante tener en cuenta qué laboratorios tienes ahí cerca. Y aquí en Colombia, perdón que por ahí activar el micrófono, ya. Aquí en Colombia, pues nosotros tenemos laboratorios como el de Agrosavia y algunas universidades también hacen ese tipo de análisis. Entonces, busca cerca de tu zona
qué laboratorios hacen bromatología y qué te piden para llevar la muestra. Aquí por lo menos el laboratorio de Agrosavia te da unas bolsas para llevar la muestra especiales, pero pues ya depende de dónde estés, del laboratorio, pues cómo te piden la muestra. A veces piden que uno las lleve secas, a veces le dan a uno un empaque especial o unas indicaciones especiales para llevarla, y ya ellos se encargan ahí de generar los valores tanto del análisis proximal, que es todo lo de proteína, fibra cruda, extracto etéreo, bueno, todos los valores así tradicionales, cenizas, y también puedes solicitar el análisis de fibras, de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido. No sé, también podemos, el día de mañana vamos a estar en la parte de formulaciones viendo unas herramientas donde también hay unas bases de datos donde pueden conocer pues de forma general las características de varios productos. Entonces de pronto también te va a ser de utilidad para ver esta parte. Creo que esas eran las preguntas, ¿cierto, Víctor? Sí, muchas gracias. Vale, listo. Yo ahorita les paso el link entonces ahí al grupo de WhatsApp y por este medio también. Vamos con Don Laureano y con Rancho Vino La 40, y con estas dos intervenciones más cerramos las sesiones de preguntas abiertas, que ya por aquí también tenemos a nuestro siguiente ponente. Entonces, Don Laureano, puede activar su micrófono. Hola Moni, cordial saludo y demás compañeros y compañeras están aquí en el grupo. Una pregunta y es sobre el pastoreo. Nosotros que estamos aquí en La Guajira y que el alimento no es fácil conseguirlo, las cabras, les toca que comer, remajear o caminar largos trayectos consiguiendo el alimento. Sería para un animal, para una dieta diaria en este territorio, ¿cuántas horas podría encontrar ella el alimento sin esa forma? No alcanzaría ella entonces a tener su dieta diaria requerida, ¿verdad? Sí, es complicado, Don Laureano, porque hay muchos factores, como vimos, que intervienen con eso, y pues en esas zonas semidesérticas y desérticas que no solamente están en La Guajira, sino como comentaba ayer el doctor Abel, pues están en varias partes del mundo y en varios de nuestros países también, pues las cabras se desarrollan y crecen en estas zonas, pues es más complicado, ¿no? Las plantas también que están en estas zonas a veces tienen un mayor contenido de materia seca, ¿no? Que también es algo favorable y hace que el animal cuando consuma alimento pues no consuma tanta agua tampoco en los forrajes, sino que también va un buen contenido de materia seca. Para el cálculo como tal, tú estás buscando estimar es cuánto comen en el día o cuánto deberían comer en el día, don Laureano. ¿Cuánto deberían comer ella en el día para su dieta diaria? Vale, hay unas tablas de esas también que pues han venido trabajando con ese tipo de correcciones, ¿no? Si el animal debe caminar en terrenos planos o en terrenos difíciles para el pastoreo, porque las que les mostré aquí de ejemplo rápidamente pues eran para estabulación, pero de esas tablas ya también hay algunas que hablan sobre el tema de pastoreo y traen una corrección. Bueno, para cabras o animales que tengan que salir a pastorear en terrenos planos, agregue tanto por ciento más al cálculo, o para animales que tengan que salir en terrenos difíciles, montañosos o de este tipo, entonces agregue X% más al cálculo. Entonces también ya hay fórmulas más enfocadas a esa parte de pastoreo. Dentro de las memorias del evento, pues voy a buscar la manera también de compartirles algo de esos documentos, de esa bibliografía. Hay mucho de eso que está en inglés, voy a tratar de compartirles unas que tengo en español para que también pues puedan complementar esa parte, pero sí ya hay cálculos, don Laureano, que tienen esa posibilidad, ¿listo? De poder agregar como una estimación de acuerdo a ese tipo de condiciones. Eso es, pero pues la base es lo que ya les había comentado también dentro de la presentación: conocer el peso del animal, cuál es la producción del animal, en qué etapa productiva está, es la base para eso. Ya el tema de que esté en pastoreo, ¿no? Pues ya existen unas correcciones dentro de las estimaciones o fórmulas para poder decir, bueno, hay que agregarle X cantidad más de materia seca para que pueda cubrir ese gasto que tiene adicional por caminar. ¿Listo? Bueno, vamos ahora. Ok, mil gracias. Vale, don Laureano, vamos ahora con Daniel de Rancho Vino, o no sé si es Miguel o Daniel, dos personas. Hola, ¿cómo estás? Es Daniel, muchas gracias. Mira, y la parte de pastoreo, la parte de consumo voluntario,
y quisiera que de pronto nos ampliaras las horas día donde hay mayor consumo voluntario en pastoreo. Digamos, en el sentido de, por ejemplo, cabras en pastoreos controlados rotacionales, digamos, desde el punto de vista bromatológico y de voracidad de las cabras, ¿en qué horas has estimado o tienes información de que hay mayor consumo? Pues es que mira, ahí depende un poco de las condiciones climáticas en donde estén. Allá en México, que estábamos trabajando en sistemas muy húmedos, habían pues varios temas, ¿no? Lo primero, los animales pues salían tarde porque allá el tema de parásitos era una cosa impresionante porque pues es una región demasiado húmeda. Entonces salían tipo 10 de la mañana fácilmente a pastorear y duraban en ese entorno unas 4 o 5 horas, que era el tiempo que estaban los trabajadores disponibles, ¿no? Además de eso, pues como eran pastoreos controlados en una zona no donde el alimento estuviera cultivado y en una alta densidad, sino eran unos agostaderos que estaban encerrados, unos potreros, pues los animales salían a tener una actividad muy fuerte de consumo por esa restricción. Perdón. Entonces, pues, depende mucho de los factores de manejo que se estén haciendo. Lo que yo pude ver allá, por lo menos con las cabras, yo tenía unas cabras en evaluación, unas en potrero de monocultivo, otras en sistema silvopastoril, otras en agostadero o monte. Por ejemplo, las del monte, que allá los montes son muchos arbustos, Daniel, las condiciones climáticas que habían ahí permitían que los animales estuvieran fácilmente hasta 5 grados por debajo de la temperatura ambiental. Entonces esto permitía que esas cabras tuvieran una mejor actividad de consumo prácticamente durante todo el pastoreo, porque pues yo estaba vigilándolas ahí muy activas, consumían pues todo el tiempo de los arbustos, se paraban, caminaban, estaban muy activas. Las del monocultivo pues prácticamente comían en las horas más frescas y en las horas de más calor buscaban echarse a rumiar o ya tenían una menor actividad de consumo debido pues a ese tema climático que pues ahí impactaba mucho. Y en el silvopastoril pues era como una cosa intermedia, ¿no? Aunque también pues como no hay una altura tan grande de los árboles como sí lo había en la parte de monte de los árboles y los arbustos, el clima no bajaba tanto, ahí se podían bajar 2 grados, 3 grados fue lo más que llegué a medir que bajara, y también pues tenían una mejor actitud de consumo durante el tiempo de pastoreo, que ya salían más o menos 6, 7 horas, las tenía yo en pastoreo, pero no igualaba pues el bienestar que tenían los animales bajo sistemas arbustivos, y además que la cabra pues por sus características tiene muy buena actividad, entonces depende de muchos factores, el tipo de vegetal, el ambiente, cómo está, ¿sí? Hay otro factor, Daniel, por ejemplo, en las cabras, que es el tema de la lluvia. He visto pues muchas cabras no les gusta comer bajo la lluvia y literalmente pues si el día es todo lluvioso se quedan ahí paradas mojándose, pero no tienen una actividad de consumo fuerte. Entonces esos factores ambientales para mí en las cabras tienen muchísima influencia pues para ver que realmente tengan un mayor o menor consumo. No sé si con eso más o menos le di algo de respuesta a tu pregunta.